Última hora. Lo que acaba de ocurrir en México no es un simple ajuste administrativo, no es una negociación menor y mucho menos un desacuerdo pasajero entre gobierno y empresas privadas. Lo que estamos viendo es una decisión que impacta directamente uno de los negocios más grandes que se estaban cocinando alrededor del transporte público y las plataformas digitales en el país. Y el golpe fue tan fuerte, tan inesperado y tan directo, que miles de taxistas celebraron como si hubieran ganado una batalla que daban prácticamente por perdida. Porque sí, Claudia Sheinbaum frenó un movimiento multimillonario que ya avanzaba silenciosamente detrás de reuniones, acuerdos y negociaciones políticas. Un proyecto valuado en más de $2.000 millones que prometía transformar el sistema de movilidad, pero que para muchos transportistas significaba algo mucho más grave, el principio del fin para miles de familias que viven del taxi tradicional. Y aquí es donde todo cambia. Porque mientras algunos sectores empresariales presionaban para acelerar el negocio, desde Palacio Nacional comenzó a surgir otra narrativa. Una narrativa completamente distinta. Una que ponía sobre la mesa algo que durante años había sido ignorado: ¿qué iba a pasar con los taxistas mexicanos si el gobierno permitía que ciertos grupos económicos terminaran controlando completamente el mercado del transporte? Y cuando esa pregunta empezó a hacerse más fuerte, el proyecto comenzó a tambalearse. Lo que nadie esperaba era que la respuesta llegara tan rápido. Porque en cuestión de días, el mensaje fue contundente. El gobierno federal no estaba dispuesto a entregar el sector bajo las condiciones que se estaban planteando. Y ahí fue cuando el famoso negociazo de los $2.000 millones empezó a derrumbarse. Pero para entender por qué esta noticia está generando tanto ruido político y económico, primero hay que entender qué era exactamente lo que se estaba negociando. Porque detrás del discurso de modernización, tecnología y movilidad inteligente, existía una operación gigantesca que involucraba plataformas digitales, inversiones privadas, concesiones, permisos y el control futuro del transporte urbano en varias ciudades del país. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más delicada. Durante años, el conflicto entre taxistas tradicionales y plataformas digitales como Uber o Didi ha sido una bomba de tiempo en México. Protestas, bloqueos, enfrentamientos, reclamos por competencia desleal y acusaciones de corrupción han convertido este tema en uno de los más sensibles dentro de la movilidad nacional. Miles de taxistas aseguran que ellos sí pagan permisos, concesiones, verificaciones, derechos estatales y obligaciones que muchas veces las plataformas logran esquivar utilizando vacíos legales o esquemas distintos de operación. Y mientras eso ocurre, el ingreso de los conductores tradicionales se desploma. En ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún, muchos trabajadores del volante aseguran que sus ganancias cayeron brutalmente desde la llegada masiva de las aplicaciones. Por eso, cuando comenzaron a circular versiones sobre un nuevo acuerdo multimillonario para ampliar todavía más el poder de las plataformas, la tensión explotó otra vez. Y no era para menos. Porque el proyecto no solo implicaba más expansión tecnológica. También significaba nuevas rutas de operación, mayores permisos, integración preferencial en ciertas zonas urbanas y acuerdos financieros que podían terminar desplazando todavía más al taxi tradicional. Muchos transportistas comenzaron a sentir que estaban siendo arrinconados lentamente. Y entonces aparecieron las protestas. Primero fueron reuniones locales. Después manifestaciones pequeñas. Luego comenzaron los bloqueos parciales y las presiones públicas. Líderes transportistas empezaron a denunciar que detrás de todo existía un enorme negocio disfrazado de modernización. Y mientras eso ocurría en las calles, en el terreno político la presión también aumentaba. Porque el gobierno de Claudia Sheinbaum recibió un mensaje muy claro desde distintos sectores sociales: si permitían que el proyecto avanzara sin condiciones, el costo político podía ser enorme. Y aquí es donde entra la parte más interesante de toda esta historia. Porque Sheinbaum entendió algo que pocos habían entendido antes. Este conflicto ya no era solamente económico. Era político, social y electoral. Millones de personas dependen directa o indirectamente del transporte tradicional en México. Conductores, concesionarios, mecánicos, familias completas y pequeños negocios viven alrededor de esa industria. Y cualquier decisión que amenazara ese ecosistema podía convertirse rápidamente en un problema nacional. Por eso la estrategia cambió. En lugar de acelerar el acuerdo, comenzaron las revisiones. En lugar de anunciar el proyecto, comenzaron las pausas. Y en lugar de cerrar el negocio, empezaron a surgir nuevas condiciones. Ahí fue cuando el famoso negociazo empezó a frenarse. Porque desde el gobierno comenzaron a pedir garantías para los taxistas, regulaciones más estrictas, límites operativos y nuevos mecanismos de supervisión. Y eso cambió completamente el tablero. Las empresas involucradas esperaban rapidez. Esperaban continuidad. Esperaban aprobación política.
Pero en lugar de eso, encontraron resistencia. Una resistencia que poco a poco fue creciendo hasta que finalmente el proyecto perdió fuerza. Y entonces llegó el golpe definitivo. La cancelación. O, mejor dicho, el congelamiento político que prácticamente destruyó el acuerdo tal como estaba planteado originalmente. En pocas palabras, el negocio multimillonario dejó de ser viable bajo las nuevas condiciones. Y la reacción fue inmediata. Mientras algunos empresarios mostraban preocupación por el impacto económico, miles de taxistas celebraban en redes sociales, bases de transporte y grupos sindicales. Muchos lo interpretaron como una victoria histórica. Una señal de que, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno estaba escuchando también a quienes habían sido desplazados por la revolución digital del transporte. Pero cuidado, porque aquí es donde el tema se vuelve muchísimo más complejo. Porque, aunque el gobierno frenó el proyecto, eso no significa que el conflicto haya terminado. En realidad, podría apenas estar comenzando una nueva etapa. Porque las plataformas digitales no van a desaparecer. El uso de aplicaciones sigue creciendo. Millones de mexicanos utilizan estos servicios diariamente. Y además existe una enorme presión internacional para seguir modernizando los sistemas de movilidad. Entonces la gran pregunta es otra. ¿Qué modelo quiere construir realmente el gobierno mexicano? Porque si algo quedó claro con esta decisión, es que Claudia Sheinbaum no quiere repetir exactamente el mismo modelo que se aplicó durante años en otros países, donde las plataformas crecieron sin prácticamente ningún límite hasta dominar completamente el mercado. Y eso cambia todo. Porque el mensaje político es enorme. México no quiere entregar completamente el control de sectores estratégicos a intereses privados sin regulación fuerte. Ese es el mensaje que muchos analistas comenzaron a leer detrás de esta cancelación. Y por eso el tema empezó a escalar más allá del simple conflicto entre taxis y aplicaciones. Porque ahora se habla de soberanía económica, regulación digital y control del mercado nacional. Y ahí es donde aparecen las comparaciones internacionales. En varios países del mundo, gobiernos locales han comenzado a imponer restricciones cada vez más duras a las plataformas de transporte. Algunos han limitado licencias. Otros han establecido cuotas. Algunos incluso obligaron a las empresas a reconocer derechos laborales más amplios para sus conductores. México ahora parece moverse hacia una ruta más regulada. Y eso genera tanto apoyo como preocupación. Porque mientras unos celebran la protección al taxista mexicano, otros advierten que demasiadas restricciones podrían frenar inversiones tecnológicas y afectar la competitividad. Y justo ahí está el verdadero dilema político de Sheinbaum. ¿Cómo equilibrar modernización sin destruir empleos tradicionales? ¿Cómo abrir innovación sin entregar completamente el mercado? ¿Cómo permitir competencia sin provocar un colapso social en sectores históricamente vulnerables? Y la realidad es que no existe una respuesta sencilla. Porque el problema viene acumulándose desde hace años. Durante mucho tiempo, el sistema de taxis en México también arrastró enormes problemas internos. Quejas por inseguridad, mal servicio, corrupción en concesiones y falta de modernización generaron descontento entre usuarios. Las plataformas aprovecharon precisamente ese vacío. Ofrecieron rapidez, pagos digitales, geolocalización y mejores experiencias para millones de pasajeros. Por eso crecieron tan rápido. Pero ese crecimiento también dejó enormes heridas económicas en el sector tradicional. Y ahora el gobierno intenta navegar entre ambos mundos. Lo interesante es que esta decisión también manda otro mensaje político importante. Claudia Sheinbaum está demostrando que no necesariamente seguirá todas las presiones empresariales cuando considere que existe un costo social demasiado alto. Y eso fortalece cierta narrativa dentro de su gobierno. La narrativa de un Estado más presente, más regulador y menos dispuesto a dejar que los mercados operen completamente solos. Algo que conecta directamente con el discurso político que Morena ha impulsado durante años. Primero fue energía, después recursos estratégicos, luego infraestructura. Y ahora también movilidad y plataformas digitales empiezan a entrar en esa lógica. Por eso esta noticia está teniendo tanta repercusión. Porque detrás del conflicto de taxistas existe una discusión muchísimo más profunda sobre el modelo económico que quiere México hacia el futuro. Y mientras eso ocurre, los sectores afectados ya comenzaron a reaccionar. Algunos líderes empresariales aseguran que la cancelación del acuerdo manda señales negativas para inversionistas extranjeros. Argumentan que frenar proyectos multimillonarios genera incertidumbre. Pero del otro lado, organizaciones de taxistas responden que lo verdaderamente injusto habría sido permitir una expansión descontrolada que terminara destruyendo miles de fuentes de ingreso. Y en medio de ambos grupos aparece el gobierno tratando de sostener el equilibrio político.
Un equilibrio extremadamente delicado. Porque si el gobierno protege demasiado al taxi tradicional, corre el riesgo de parecer enemigo de la innovación. Pero si favorece demasiado a las plataformas, puede enfrentar una enorme reacción social y sindical. Por eso la estrategia parece apuntar a otro camino. No prohibir, no expulsar, pero tampoco dejar operar sin nuevas reglas. Y esa puede convertirse en la verdadera gran transformación del sector en los próximos años. Porque lo que viene ahora, probablemente será una renegociación total de las condiciones. Más controles, más impuestos, más regulación, más supervisión, y posiblemente nuevas obligaciones laborales. Algo que podría cambiar por completo el modelo de negocio de las plataformas en México. Y aquí aparece otro elemento clave: el dinero. Porque el mercado de movilidad urbana mueve cifras gigantescas. No estamos hablando únicamente de taxis. Estamos hablando de publicidad, datos, servicios financieros, mapas urbanos, inteligencia artificial y millones de viajes diarios. Quien controla la movilidad, controla también una enorme cantidad de información y poder económico. Por eso la batalla es tan intensa. Y por eso los $2.000 millones eran tan importantes. No era solo una inversión aislada. Era una puerta de entrada para consolidar posiciones estratégicas dentro del mercado mexicano. Y justo ahí es donde Sheinbaum decidió poner el freno. Ahora bien, hay otro punto que muchos están ignorando y que podría ser todavía más importante: la dimensión electoral. Porque los taxistas representan un grupo políticamente movilizable, organizado, visible, capaz de generar presión inmediata en las calles. Y ningún gobierno quiere enfrentar protestas masivas en plena transición política o en medio de procesos importantes de gobernabilidad. Por eso muchos analistas consideran que esta decisión también tiene una lectura política preventiva. Evitar una crisis social innecesaria, desactivar protestas, reducir tensión y mantener estabilidad. Pero además existe otro detalle crucial: la narrativa pública. Porque para millones de personas, la imagen que está quedando es esta: Sheinbaum enfrentó a intereses multimillonarios y defendió a trabajadores mexicanos. Y políticamente, esa imagen puede ser muy poderosa. Especialmente en sectores populares. Especialmente en trabajadores independientes. Especialmente en grupos que sienten que durante años las grandes empresas siempre terminaban imponiendo sus condiciones. Por eso el impacto mediático fue inmediato. En redes sociales comenzaron a circular mensajes celebrando la decisión. Videos de taxistas tocando el claxon. Publicaciones asegurando que, por fin, alguien los escuchó. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Claudia Sheinbaum hizo bien en frenar este negociazo multimillonario, o piensas que México necesita abrirle todavía más espacio a las plataformas digitales? Te leo aquí abajo en los comentarios. Y si te interesan las noticias que realmente están moviendo el poder, la economía y el futuro de México, suscríbete ahora mismo a este canal, porque aquí no repetimos titulares, aquí te explicamos lo que realmente está pasando detrás de cada decisión. Porque lo que hoy ocurrió con los taxistas, podría ser apenas el comienzo de algo mucho más grande.